Llegamos al Ecuador de la temporada y por ello mandamos al mercado a todos los clubes de la liga para que busquen la pieza que necesitan durante la próxima ventana invernal. En este programa, los criterios de búsqueda han sido en base a las necesidades de cada equipo, el tipo de mercado que pueden explorar y buscando una adaptación prácticamente inmediata. Comenzamos. Fútbol, un podcast presentado por María Ruiz. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de fútbol, bienvenidos a esta primera entrega que va a estar dividida en dos partes de un fichaje realista para cada equipo de la liga, donde, pues como bien he dicho en la introducción, intentaremos buscar un fichaje para cada club de la liga que se asemeje a su estructura, a lo que más necesita para cada equipo, para cada plantilla, para lo que también pueda adaptarse a lo que funciona con el sistema de cada entrenador y de una opción realista, como bien dice el título, en base al mercado que puede explorar cada equipo. Es decir, evidentemente al Getafe de Bordalás le vendría fenomenal Erling Haaland. La realidad es que es completamente imposible, por lo que tenemos que también buscar cosas con sentido, de jugadores también que he intentado encontrar que no estén disputando muchos partidos en sus actuales clubes, que tengan un mal momento de forma y que puedan, pues, reconstruir su carrera mediante estos traspasos, y pues la mayoría pues son cesiones que yo creo que pueden venir bien para esta segunda parte de la temporada, dar un plus a todos los equipos que vamos a comentar en esta primera parte, comenzando por el Girona. El conjunto de Michel considero que podría necesitar mejorar la demarcación de delantero, puesto que es un equipo falto de gol, siendo el segundo equipo menos goleador de toda la temporada. Marat es un 9 de área por todos los movimientos que hace, picando entre centrales y generando todos esos espacios. En cambio no tiene gol, apenas lleva 5 goles en todas las competiciones, y hablamos de que si no te encomiendas a un Abel Ruiz que está pasando unas horas muy bajas esta temporada, y a un Cristian Stuani que ya tiene la gasolina en las últimas. Al mismo tiempo el lateral izquierdo lo veo como una posición descuidada, ya que un resfriado de Alex Moreno deja al equipo en cuadro, teniendo que poner a Daley Blind en ese espacio. Pero de todas, considero que la más importante es el portero. Un equipo que pelea por el descenso no puede permitirse encajar de manera tan sencilla por un meta tan endeble. Es el equipo más goleado de primera división, en parte porque el nivel de Paulo Gazzaniga cada día es más bajo. Por ello, mi recomendación es Marc-André ter Stegen. El guardameta alemán no tiene cabida en la plantilla de Hansi Flick, y con el Mundial en el punto de mira, es la gran oportunidad de ter Stegen de poder entrar en la convocatoria. Bueno, la verdad que este caso es un fichaje bastante probable, porque también se está hablando mucho en estos últimos días de mercado que el portero alemán podría caer en manos del conjunto de Michel. Creo que sería una buena adaptación tanto para los dos perfiles, tanto para el Girona, de tener un portero de tan primer nivel, un portero que ha sido probablemente top 3 mundial durante muchos años y que ahora mismo está pasando por una muy mala racha, y que además tiene mucha ambición de querer poder ser regular en un equipo, poder llegar a la convocatoria de Julian Nagelsmann para el Mundial de este verano, y es una gran oportunidad para ambas fuentes, para ambos lados, de poder sacar partida de una situación pues muy necesitada por ambas vertientes, ¿no? Otra recomendación que hubiese hecho antes de los rumores de Marc-André ter Stegen era la de Diego Conde, un portero que tampoco está teniendo sus oportunidades en el Villarreal. Me parece un portero sensacional, de hecho fue Zamora de segunda división en su temporada con el Leganés, que luego le impulsa su fichaje por el conjunto castellonés. Pero bueno, en vista de los rumores que acrecentan la posible llegada de Marc-André ter Stegen, me he decantado por el guardameta alemán. Turno ahora del Levante. En el caso del conjunto valenciano hablamos de un equipo con ciertas carencias defensivas por la falta de contundencia y determinación de sus jugadores, pero considero que no es la demarcación más señalada del 11. Para este mercado invernal mi recomendación es un centrocampista interior con más toque de balón, porque los Unai Vencedor, Kervin Arriaga o Uriol Urrey están siendo insuficientes para tener el criterio necesario para hacer jugar a los Carlos Álvarez, Zeta Young, Iván Romero y compañía. Por ello, el hombre elegido es Jaime Seoane. El canterano madridista es agente libre de
desde el mes de agosto y con la experiencia en la Liga es un centrocampista con muy buen primer toque y control orientado, gran capacidad de dar continuidad al juego y mantener la posesión, y se posiciona muy bien entre líneas, con buena interpretación de juego y con llegada al área. Creo que es una oportunidad de mercado, la verdad, bastante interesante para un Levante que ya sabemos que sufrió mucho para poder incorporar a todas sus fichas en el pasado mercado de verano, que no pudo hacer las inscripciones hasta prácticamente el último día, y creo que un jugador que ahora mismo es agente libre es una gran oportunidad. Al final te libras de tener que pagar ningún tipo de dinero por su traspaso, ni siquiera por su cesión, porque también en las cesiones se valoran los traspasos. El único inconveniente sería a lo mejor el salario, pero no creo que Jaime Seoane tenga un salario muy desorbitado. Y lo que digo, un jugador que ya ha pasado, por ejemplo, por el Real Oviedo, aquí en primera división no, en segunda división española, canterano del Real Madrid, también tuvo su paso por Pachuca, y creo que es un jugador que tiene muy buen toque, creo que es un jugador que podría dar ese punto de calidad que a lo mejor necesita el centro del campo del Levante, en un nuevo enfoque que le está dando ahora Luis Castro al conjunto, pero creo que de todas formas necesita a alguien diferencial en esa zona que sepa filtrar pases con cierta calidad, que sepa mover al equipo, que mantenga el tempo del juego, y creo que para ello un jugador de este perfil puede ser muy importante. Nos dirigimos al sur de España para hablar del Sevilla. Para el conjunto dirigido por Matías Almeida podrían existir múltiples fichajes para reforzar al club hispalense. En prácticamente cada demarcación del 11 podría mejorar lo que ya tiene, pero las más urgentes, a mi parecer, son la posición de centrocampista, donde se necesita un jugador con buen pie, que sepa estructurar el juego sevillista y mandar buenos balones a sus atacantes, por lo que me surgen nombres como Marc Casado o Marc Bernal, que apenas cuentan para Hansi Flick, aunque su llegada la veo más complicada. Al mismo tiempo, con los rumores que han surgido en los últimos días sobre la posible cesión de Mijailo Mudryk, podría ser un jugador muy interesante para el Sevilla. Su desborde, verticalidad y velocidad caerían de pie en un conjunto necesitado de verticalidad en muchas ocasiones. Aún así, creo que con jugadores como Rubén Vargas o Shidera Yuke puedes tener ese perfil dentro de la plantilla. Por lo que de la misma forma, la posición de delantero centro me parece la demarcación más urgente. Pese a contar con Acor Adams e Isaac Romero, la falta de gol es uno de los mayores problemas del Sevilla, por lo que mi nombre es Alejo Sarco. El joven punta argentino, propiedad del Bayer Leverkusen, apenas lleva 47 minutos en toda la temporada. Es un delantero móvil que combina y ataca espacios con mucha agilidad y técnica, y en su paso por Vélez proporcionó 0,41 goles por partido, dando un gol cada 100 minutos. Además tiene un valor de mercado de 2 millones según Transfermarkt, por lo que me parece una opción, sobre todo para una cesión, bastante interesante. Sé que se han ido escuchando muchos nombres, como por ejemplo el de Callum Wilson, que también ha sonado en las últimas horas, que podría rescindir su contrato con el West Ham y llegar al Sevilla, que es uno de los equipos que se ofrecen a fichar al delantero inglés. Pero bueno, mi opción es Alejo Sarco. Creo que los argentinos también siempre han tenido muy buen rédito en Sevilla. Creo que sería una opción muy interesante. Es otro perfil de delantero diferente a lo que es un Acor Adams, y creo que también podría tener mucha movilidad, con más calidad que la que tienen Acor Adams e Isaac Romero, combinando también con segunda línea, bajando a recibir y luego moviéndose al espacio. Creo que tiene mucha agilidad, mucha técnica, y en el Bayer Leverkusen evidentemente no está teniendo las oportunidades que necesita un jugador tan joven que quiere desarrollarse, y creo que a lo mejor este tipo de perfil podría revivir a un proyecto que está en unas horas muy bajas, que pueda a pelear prácticamente toda la temporada por no descender, y que necesita este tipo de empuje, este tipo de energía nueva para poder reestructurar la plantilla, para poder reestructurar el ánimo de los jugadores. Al mismo tiempo, recalco los jugadores como Marc Bernal o Marc Casado que he nombrado, porque me parecerían incorporaciones muy interesantes también como cesión. Evidentemente también conocemos la situación económica del Sevilla, que es crítica, y creo que serían jugadores que podrían encajar muy bien, que tendrían sus oportunidades de estar en un equipo de primera división y tener un rol diferente, porque en el Barcelona no están teniendo los minutos necesarios, pero creo que no van a dejar salirlos, porque el Barça tampoco cuenta con muchos efectivos en la plantilla, por lo que veo bastante complicado que se deshagan de piezas de recambio que nunca sabes cuándo vas a poder necesitar. Turno ahora del Valencia. En un caso similar al Sevilla se encuentra el conjunto Che, que necesitaría reforzar prácticamente cada faceta del juego.
En cambio, para esta ocasión tengo un jugador que podría serles muy útil y el elegido es Chadi Riad, el central marroquí con pasado en la Liga de la mano del Real Betis. Está regresando de su rotura del ligamento cruzado del pasado mes de enero y aún así tampoco cuenta con el puesto de titular en el Crystal Palace, por lo que su regreso a España de la mano del Valencia podría ser una oportunidad doble para ambos. Un central aguerrido, con buen toque de balón, mucha intensidad en los duelos y potente juego aéreo y un valor de mercado de 12 millones de euros. Evidentemente también sería una operación de cesión, no creo que el Valencia pudiera afrontar ese fichaje, pero me parecería un fichaje espectacular. Yo recuerdo el paso de Chadi Riad por la Liga con el Betis de manera sensacional, de ahí lo lleva a que el Crystal Palace pague su cláusula de rescisión para llevárselo a Inglaterra, y si bien es cierto que su paso por las Islas Británicas no está siendo el mejor, creo que Chadi Riad tenía muy buen potencial, es un jugador que a mí me encantó, llegó a ser convocado creo que alguna vez con Marruecos de hecho, y podría haber estado disputando ahora mismo la Copa África, pero debido a su lesión de cruzado del año pasado, pues no ha tenido la oportunidad. Creo que es un jugador al que ahora mismo necesita minutos, volver a tener rodaje para sentirse en confianza, y el Valencia atrás hace aguas. Es un conjunto que en todas las facetas del juego creo que está siendo muy endeble, pero también en defensa un equipo que sabemos que va a estar peleando por el descenso prácticamente toda la temporada, necesita tener esa parte de su juego bastante fiable, y el Valencia no es un equipo fiable defensivamente, no solo porque la portería no esté siendo a lo mejor todo lo que se esperaba con Julen Aguirrezabala. Creo que Copete, Tárrega, ahora con la lesión de Mukhtar Diakabi para toda la temporada y compañía, creo que no están dando el nivel que se espera para un equipo que compita este tipo de requerimientos, y creo que Chadi Riad caería de pie. Es un jugador que conoce la liga, que creo que tiene todas las facetas para poder adaptarse a este juego y que vendría de perlas si consigue sacar gran parte del potencial que vimos aquí en España. Turno ahora del Real Oviedo. Debatiendo por los puestos de descenso, te puedes esperar que sea un equipo resquebrajado con necesidad de muchas incorporaciones, pero para mi parecer la más llamativa es la posición de delantero. Es el equipo que menos goles ha anotado en primera y segunda división española, con apenas 8 tantos en el casillero. Por ello, el hombre elegido es Paco Alcácer, un delantero con gran instinto goleador, con uno de los mejores promedios de la selección española, con 12 goles en 19 partidos. Es un especialista en definición rápida, con buen movimiento entre centrales, atacando espacios cortos y que sabe desmarcarse para recibir en ventaja. En definitiva, un punta que es decisivo en muy pocos toques. Ahora mismo se encuentra jugando en la Liga Árabe, creo que ahora mismo es agente libre. Tras terminar su paso por Arabia, creo que es agente libre y sería una grandísima oportunidad de mercado para el Real Oviedo. Un Oviedo que tampoco tiene un límite salarial muy amplio, pero que con los chanchullos que hace con el Grupo Pachuca va arreglando el asunto. Creo que el seguir fijándose en todos los movimientos de la mano del Grupo Pachuca creo que está siendo un error, porque ninguno de los movimientos que ha hecho en el mercado ha sido acertado, más allá de quizás del Donker, pero venía de Aston Villa, es decir, no tiene ningún tipo de correlación. Creo que cada fichaje que ha venido de ahí ha sido erróneo, y Paco Alcácer me parecería espectacular. Además es un delantero que, pese a que ya haya gente que lo haya borrado de su imaginario, sigue siendo relativamente joven, no llega a los 35 años, y un delantero con esa experiencia en la liga, con ese olfato goleador como tiene Paco Alcácer, y con esos promedios goleadores que ha proporcionado con la selección española, con el Barcelona, Valencia y Villarreal, me parecería una oportunidad de mercado espectacular. Sé que no va a pasar, pero me parece que es un hombre ideal que podría caer en el Real Oviedo de pie, un jugador que podría proporcionar todos los goles que Fede Viñas, que Salomón Rondón y compañía no han podido proporcionar hasta la fecha al Real Oviedo, y un motivo para poder agarrarte a una salvación que ahora mismo se ve muy complicada. Hablamos ahora del Mallorca, que poco a poco el conjunto de Yago Barrasate va levantando algo de cabeza ante el pésimo arranque liguero, pero aún así tiene un equipo que, para mi gusto, tiene mucho techo de mejora. Considero que su parte más débil es el ataque, ya que jugadores como Asano, Abdón Prats o el pasado ya Dani Rodríguez no están dando el nivel esperado. Por ello creo que la figura idónea sería Juan Cruz. El extremo hispano-argentino que actualmente milita en el Leganés sería una incorporación perfecta para el Mallorca. Es un jugador polivalente, capaz de
puede jugar de extremo en ambas bandas y como vimos la pasada campaña también con Borja Jiménez, también puede funcionar como carrilero, estará caracterizado sobre todo por su velocidad, amplitud, desborde y buen golpeo. Tiene un valor de mercado de 4 millones de euros, una operación realmente asequible para el conjunto bermellón y creo que, bueno, Juan Cruz la verdad que fue un jugador que estuvo sonando muchísimo en el mercado veraniego para poder caer en muchísimos clubes de la liga, ya que muchos estaban peleando por él, entre ellos Celta, Rayo Vallecano, Osasuna, así que recuerdo a bote pronto, y hubiese sido una gran incorporación para muchos de estos clubes porque era un jugador que para mi gusto tiene nivel de primera división. No sé si ha sido acertado su decisión de quedarse en segunda con el Leganés, pero seguramente si el Leganés, que parece que no volverá a primera división la próxima temporada, creo que Juan Cruz sí lo hará. Creo que es un jugador que tiene muchísimo potencial para poder desarrollarse en esta primera categoría, un jugador que puede desenvolverse en muchas facetas del juego, con muchísima verticalidad, muchísima velocidad, puede aportar tanto en ambas bandas como yo he dicho como función de carrilero, que también es una opción bastante interesante para un Mallorca que a veces se establece con esa defensa de 5 con Mojica y Maffeo recorriendo las bandas, ambos jugadores que ahora mismo no están en un buen momento de forma y que creo que a lo mejor este traspaso podría dar un aire fresco a esta situación. Y también en ataque con los Jan Virgili y Vedat Murici, que sí están funcionando, podrías aportar otra cosa diferente ante un Takuma Asano que ha acabado por decepcionar, yo creo, su paso por el Mallorca porque el japonés no está dando el nivel esperado, un Adopranx que está pasado de rosca, o un Mateo Joseph que, bueno, ha tenido sus destellos pero sigue sin convencerme a título personal, por lo que creo que Juan Cruz sería una incorporación idónea para el conjunto de Yago Barrasate. Ponemos rumbo al norte de España para hablar de la Real Sociedad. Lo mismo le pasa al conjunto Txuri-Urdin, que cada día mejora su rendimiento, y para terminar de cerciorar la mejora, el puesto a reforzar no es otro como el central. La cesión de Duje Caleta-Car por el momento está siendo un fracaso, por lo que urge incorporar otra pieza a la rotación y para ello el jugador elegido es Igor Julio. El defensor carioca está cedido en el West Ham procedente del Brighton. En cambio apenas lleva 193 minutos en toda la temporada. Es un central zurdo con buena salida de balón, avanzando metros y rompiendo líneas con conducción y que además destaca por esa corpulencia, buena zancada, presencia en el juego aéreo y acciones de choque. Tiene un valor de mercado de 15 millones de euros y yo creo que podría estar muy interesado en una cesión, es decir, romper esta cesión con el West Ham, volverse al Brighton y decirle, oye, desde Anoeta me llaman para ir para allá. Buena opción. Me parece que sería un fichaje excepcional. Creo que sobre todo la demarcación de central es una demarcación muy débil para la Real Sociedad, porque más allá de que pues Oyarzábal, Brais Méndez, Guedes, Takecubo a lo mejor no estén dando todo el rendimiento que se esperaba, aunque con Matarazzo estos últimos partidos están mejorando mucho, creo que es una cuestión de que vuelvan a encontrar esa finura, más allá de que no sean jugadores buenos, porque creo que por nombre son jugadores que pueden mejorar muchísimo y que su techo no es el que están mostrando ahora mismo. En cambio, la demarcación de central tienes a Caleta-Car, Zubeldia, John Martín y se acabó. Porque la verdad que es una demarcación que se está quedando muy corta, que además ninguno de los tres está terminando de dar un nivel supremo. Yo creo que el que mejor lo está rindiendo es John Martín, pero no está siendo tampoco uno de los centrales más destacados de la liga y creo que es un fichaje bastante necesario, un perfil de jugador que podría aportar esa dureza, esa consistencia defensiva que puede necesitar la Real Sociedad, sobre todo en choques más aguerridos y donde pues tengas que defender más tu área, aunque si bien es cierto que en los últimos partidos con Matarazzo se está viendo que es un equipo más propositivo, que se va más a la presión, pero creo que va a haber partidos que evidentemente vas a tener que encerrarte atrás, que vas a tener que replegar tus líneas y también mostrar tus fortalezas defensivas que ahora mismo la Real no tiene, por lo que tanto por el bajo nivel de Caleta-Car, por la inconsistencia de Zubeldia y por la inexperiencia de John Martín, creo que el fichaje de un central es óptimo y para mí Igor Julio creo que podría cumplir con estos criterios que estamos buscando de manera perfecta. No nos movemos del norte de España para hablar del Athletic Club de Bilbao. El conjunto de Ernesto Valverde no está viviendo su mejor temporada y por ello podrían ser muchas las posiciones a reforzar, pero sin duda hay una que sobresale por encima del resto, el central. Con las múltiples lesiones que atraviesan en esa demarcación, tanto Aymeric Laporte, Geray y Eguiluz, y la bajada de nivel de Vivian, el hombre elegido es Jorge Herrando. Ya sabemos las limitaciones que tiene el mercado del Athletic Club de Bilbao, pero el central de Osasuna considero que es una gran opción de mercado. Apenas tiene continuidad bajo las órdenes de Lichi, pero considero que tiene aptitudes muy potenciables gracias a su juventud. Es un jugador que lee y entiende muy bien el juego, mucha seguridad en despejes y balones divididos y además tiene gran capacidad para ganar
ganar duelos. Creo que sería una gran opción de mercado. Al final, ya sabemos que el Athletic Club de Bilbao cuenta con muchísimas limitaciones en este aspecto y creo que los centrales están siendo un problema bastante grande para Ernesto Valverde. No puede apenas rotar en esa posición, puesto que solo cuenta con Vivian y con Paredes a estas alturas de la temporada. Laporte se lesiona cada 2x3. Vivian está teniendo un mal nivel. Estamos diciendo que Aitor Paredes está siendo el mejor de toda la zaga del Athletic Club de Bilbao, y eso ya creo que es un problema, porque tienes jugadores que han sido titulares con la selección española en una Eurocopa y no están dando el nivel esperado. Luego la sanción de Geray y con la lesión de cruzado de Iluz a principio de temporada creo que te ha dejado esa demarcación en balde, por lo que necesitas reforzarla, sobre todo si quieres seguir teniendo algo de ambición por esta temporada. Has sido eliminado de la Supercopa, no estás en puestos europeos todavía, en Champions, bueno, te queda algún tipo de resquicio por poder salvar la temporada y que a lo mejor clasificarte a unos posibles 16avos y, bueno, a ver si suena la flauta. Copa del Rey, veremos a ver qué puede pasar, pero es una temporada muy decepcionante, ya no solo por los resultados, sino también por el juego del Athletic Club de Bilbao. Creo que Jorge Hernando es un jugador que yo tengo muchas esperanzas depositadas en él. Hizo una temporada, tuvo un rendimiento muy bueno hace un par de temporadas y la verdad que a mí me gustó mucho y me sorprende que no haya seguido teniendo esa continuidad, sobre todo también con Yago Barrasate, que la pasada campaña, bueno, que las pasadas campañas tampoco le terminó de dar la regularidad, ni tampoco con Vicente Moreno tuvo esas oportunidades, y creo que es un jugador muy aprovechable, que puede tener mucha cabida en el Athletic Club de Bilbao. Es un jugador que tiene muy buena altura, buen juego aéreo, creo que es muy ganador de duelos, con buena salida de balón. Yo creo que es un jugador que tiene muchas aptitudes para poder seguir potenciando su juego y me gusta mucho, creo que puede encajar muy bien en el Athletic Club de Bilbao y esta es mi recomendación. Turno ahora del Fútbol Club Barcelona. El líder de la Liga tiene pocas cosas enmendables, pero la línea defensiva está en cuadro por la falta de piezas, el bajo nivel de sus jugadores y lo endeble que es, contando al mismo tiempo con las dificultades económicas que sufren los culés. Por ello, el jugador elegido para reforzar la zaga y sobre todo el central es Nicolás Otamendi. Es un jugador de gran jerarquía, liderazgo y agresividad defensiva. El líder que necesita la defensa culé, que destaca por su fortaleza en los duelos, el juego aéreo y su carácter competitivo. Más allá de los rumores que atesoran la posible llegada de Joao Cancelo este mercado invernal al FC Barcelona, creo que también la posición de central es la mayor urgencia que tiene este club, más allá de la de lateral derecho, que creo que a lo mejor ahí Jules Koundé necesita algo más de competencia, pero está claro que necesitas un central, un líder en la defensa, que creo que todavía no ha habido nadie que se haya emergido como esa postura, más allá de a lo mejor un Eric García que no la ha estado terminando haciendo del todo mal, pero que donde creo que su mejor nivel se ha dado en la medular. Más allá de todo eso, creo que Nicolás Otamendi podría funcionar muy bien como ese segundo Íñigo Martínez, un Íñigo Martínez 2.0, está en un momento de su carrera ya finalizando, pero creo que sigue dando muy buen rendimiento, convocado con la selección argentina durante todas estas últimas competiciones, campeón de América, campeón del mundo y un líder dentro del Benfica, que además termina contrato a final de temporada. Creo que podría sacarlo por menos de 1 millón de euros, por lo que es una operación económica muy recomendable para el FC Barcelona, y un jugador que, lo que digo, podría ser un líder, un jerarca dentro de esta línea defensiva, un jugador que es muy aguerrido, que va muy bien a los choques, que tiene potencia de juego aéreo, y creo que podría encajar perfectamente. Me recuerda muchísimo en muchas ocasiones a Íñigo Martínez y creo que podría encajar en esa demarcación que se ha quedado un poquito coja, sobre todo a lo mejor para momentos más decisivos en cuestiones europeas. Y terminamos esta primera parte hablando del Celta de Vigo. El conjunto de Claudio Giraldez tiene una plantilla muy amplia, focalizada en la cantera, que está siendo un foco de incorporaciones de mucha calidad que aportan gran profundidad y abanico de opciones. Aún así, considero que detrás de la línea de delanteros falta un hombre que mueva al equipo, que haga las funciones que Yago Aspas tiene costumbre de hacer, pero con 15-20 años menos, y al hombre que se le dio la batuta la pasada temporada y deben recuperar es Fer López. El atacante madrileño fue traspasado este verano al Wolverhampton a cambio de 23 millones de euros, pero apenas goza de oportunidades en el colista de la Premier League. Por ello, ya desde la prensa se rumorea su posible incorporación en un equipo que encajaría a las mil maravillas, como pudimos ver el año pasado. Creo que, bueno, evidentemente la venta de Fer López fue un éxito para el Celta, porque acaba sacando muchísimo dinero por un canterano, pero más allá de eso, creo que el movimiento erróneo fue por parte del jugador. Creo que se apresuró yéndose a la Premier League, una competición que no encaja con su manera de jugar ni con su
con sus facetas, con sus características, ya lo hemos comentado también en el dónde están, es un jugador que no ha sabido encajarse a esta competición y creo que su regreso podría ser una opción muy interesante para las dos partes, ya se está hablando, de hecho el propio jugador ya ha mandado algunas indirectas por redes sociales deseando volver al Celta de Vigo. Creo que es un jugador muy necesario para esta plantilla porque lo que le está faltando al Celta de Vigo, sobre todo en ataque, es esa fluidez en el último pase, esa idea que se genera en la línea de 3/4 que está terminando de no sumergirse, sobre todo cuando tienes a un equipo que se te encierra un poquillo. Creo que Brian Zaragoza no está terminando de dar el nivel que todo el mundo estaba esperando y a lo mejor Billy Schwerberg ha ido irrumpiendo más en esa segunda línea y creo que puede ser una opción también interesante, pero más allá de eso, hablamos del jugador sueco, que es un jugador de cristal, se ha vuelto a lesionar tras 2-3 semanas muy buenas y que no se puede tener regularidad con este tipo de jugador, por lo que creo que Fer López podría hacer de ese Yago Aspas, que evidentemente sabemos que no está para competir todos los partidos los 90 minutos y eso es un problema para el Celta de Vigo, sobre todo en algunos encuentros, y creo que el canterano podría regresar, creo que es una opción muy interesante para ambos, creo que es justo lo que necesita el equipo, más allá también de un centrocampista que creo que en algunas ocasiones podría funcionar a lo mejor un poquito más desde la medular, aunque no me parece que sea la demarcación más idónea para este tipo de jugador, y creo que es una opción muy interesante porque ahora mismo los que están proporcionando esos pases de ruptura son un Miguel Roman, que la verdad que me está sorprendiendo y me está gustando muchísimo, o un Ilais Moriba, que no termina de ser la demarcación para la que funciona perfectamente el canterano blaugrana, por lo que Fer López va como anillo al dedo al Celta de Vigo. Con esto ponemos fin a la primera parte del fichaje realista para cada club de la liga. Espero que os haya gustado muchísimo este formato. Tendremos la segunda parte dentro de poco también para que no nos pille el toro con el mercado de traspasos ni me anticipen ningún movimiento, porque la verdad que hay cosas que pueden ser muy interesantes para todos los clubes. Espero que os haya gustado muchísimo. La verdad que he disfrutado muchísimo haciendo este tipo de programa. Creo que tiene mucho trabajo de campo y creo que es muy interesante también profundizar en ciertos jugadores que a lo mejor también piensas que están olvidados o que no podrían encajar y pues conocer pues nuevas facetas de otros futbolistas que no tenemos tanto en el imaginario colectivo, y creo que bueno, es un programa bastante interesante. Espero que dejéis vuestros comentarios, jugadores que me recomendaríais, que dirías, bueno, pues yo he pensado que este podría funcionar bien en este club y podemos charlarlo sobre ello. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en una próxima entrega. Chao.